Hola, bienvenido a la sesión 14 en nuestros estudios en esta segunda carta de Pedro. Ya estamos en capítulo 3 y los versículos 10 al 13. Encontramos un regreso al tema del juicio con un aliento de esperanza en medio del dolor de castigo y la destrucción, la condenación. Ahora sí podemos explicar un poco, por lo menos, acerca del concepto correcto del día del Señor. De nuevo vamos a dirigirnos a la Reina Valera 95 para nuestra lectura. Eh, Después de hablar de la paciencia del Señor que no retarda su promesa y haber expresado la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento mientras hay oportunidad, ¿verdad? Pedro ahora nos dirige el pensamiento al día del Señor y sus efectos en los cielos y la tierra. ¿Y cuál debe ser nuestro andar aquí en preparación para ese gran día? Leyendo ahora en 2 Pedro 3, versículos 10 al 13. Entonces los cielos pasarán, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya hemos visto que el día de juicio traerá fuego y perdición para los impíos. Aquí Pedro ha fusionado casi todo acerca de ese gran día en unas cuantas palabras. No nos da los detalles, sino un resumen del efecto final del día como fin y la destrucción del mundo como lo conocemos y el comienzo de otro. Además, nos da una exhortación en cuanto a nuestra responsabilidad y preparación para ese día. Primeramente, Pedro nos dice que el gran día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, inesperadamente. No que todos ignorarán o estarán inconscientes de las señales, como el mismo Señor Jesús nos ha dicho que sí hay señales que debemos tener en nuestra mente en cuanto a su venida. Pero Pedro dice que como una característica general del mundo actual, y lo podemos observar hoy día, que aunque algunos hablan de un fin del mundo o de un día de juicio, nadie en general lo toma en serio. El negocio sigue como si nada pasara. El mundo sigue igual, enfocado en lo suyo, en satisfacer sus deseos. Se piensa que no hay que preocuparse porque no hay peligro. Así se espera al ladrón, pensando que todo está tranquilo, que no pasa nada. Luego la segunda cosa que nos dice el apóstol Pedro es que este mundo se acabará. Este mundo se acabará. Escuchemos de nuevo en el versículo 10. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y para recalcar la verdad de esta destrucción, lo repite en el versículo 12. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta repetición debe mostrarnos la certeza y la importancia de esta verdad. Y es de notarse que la ciencia moderna ya ha comprobado que los elementos con suficiente calor sí pueden fundirse. Pero con este punto, la seguridad de la destrucción del mundo actual, con todas sus obras, viene el siguiente punto de nuestro pasaje,
lo de nuestra respuesta, nuestra responsabilidad de cómo debemos estar viviendo. Pero permítame guardar esto para el final. Entonces, como un tercer punto, vemos que Pedro nos apunta a un nuevo día. Si este mundo se acaba, es para que venga otro mundo. Entonces dice que este nuevo día, este nuevo cielos y tierra, según sus promesas, dice, serán realidad. Las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 13. Esta es la esperanza del creyente, que aunque el día del Señor traerá tanta destrucción, nuestra mirada está en la verdad que también traerá cielo nuevo y tierra nueva. Y la cima de nuestra esperanza está en esas 6 palabras al final del versículo, en los cuales mora la justicia. Este mundo donde parece reinar la injusticia se acabará. Y el juez justo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinará en justicia, y nosotros, que hemos vivido para Él aquí en este mundo, podremos reinar con Él en el que viene. Y esto nos llama entonces a regresar a los versículos 11 y 12 para nuestro último punto hoy. Pero no hay que olvidar que lo especial, lo importante de esto es que en el mundo nuevo reina la justicia. Entonces, nuestro cuarto punto hoy es, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Ahora permítame leerlo en otra versión, más literal, como si fuera posible. Dice, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Esa es la NBLA. Esperando y apresurando también se ha interpretado esperando ansiosamente, como podemos leer en la Nueva Versión Internacional. Pero sí es una interpretación. La palabra literal es apresurar. Se nos hace algo problemático saber que en qué sentido pudiéramos nosotros apresurar el día del Señor. Quizá por eso la Reina Valera siempre lo ha puesto en modo reflexivo, con apresurándoos. Pero creo que podemos intentar otra explicación, apegándonos al sentido literal del verbo en el griego. Como Dios ya conoce todos los detalles del futuro, incluyendo nuestras decisiones independientes y libres, y la conexión entre su voluntad y nuestra respuesta a esa voluntad. Se me hace que de alguna manera nosotros sí tenemos algo que ver con el desarrollo y el cumplimiento de su plan. Si Cristo viene para terminar esta escena en el drama divino y eterno de la redención, del rescate que Él ha programado, y traerá consigo el fin del mundo como lo conocemos y el comienzo del reino divino en justicia. Y nosotros también tenemos, si nosotros tenemos algo que ver con esto, entonces nos compete ver nuestra conducta, exactamente como lo dice Pedro. ¿Podemos nosotros apresurar el día del Señor? Pues así lo dice Pedro. Nuestra fe, nuestra obediencia y en particular el cumplimiento de nuestra santa y piadosa manera de vivir. Esto es lo que nosotros anhelamos, lo que el mundo espera ver, lo que cumple con el propósito de Dios mismo para nosotros. Los que hemos leído por lo menos algo de las cartas de San Pablo, reconocemos que hay una estrecha conexión entre la venida de Cristo y nuestra vida en la santidad. Cada vez que Pablo menciona que Cristo viene, incluye una exhortación a la santificación, a la vida santa. Esto es lo que cumple la razón de la redención que Cristo nos ha comprado. Nosotros tenemos un deber para con Dios, un deber para con nosotros mismos,
y para con el mundo entero. Si Cristo no nos puede salvar del poder de pecado en esta vida, entonces podemos preguntar como algunos han preguntado, ¿qué garantía hay que nos puede salvar completamente en el mundo venidero? Juan Wesley lo expresó así, parafraseando un poco: el que quiera vivir con Dios en el más allá, debe vivir por Él en esta vida aquí. Mi propósito con estas meditaciones, estudios, es promover la salvación radical, completa, que ofrece Cristo. No hay que esperar ser salvo del pecado en el futuro si no lo somos hoy. Este mundo se quemará con todas sus obras y por eso debemos vigilar bien nuestra propia manera de vivir. Repasando, vimos en este pasaje primero que el gran día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso es inesperadamente para muchos. En segundo lugar, vimos que que este mundo se acabará con gran estruendo. Terminará completamente deshecho, destruido. En tercer lugar, que todo esto apunta a un nuevo día, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y finalmente regresamos a los versículos 11 y 12 para ver, puesto que todo este mundo se acabará. Por lo tanto, nuestra propia responsabilidad de vivir ahora en esta vida es de manera santa y piadosa. Cristo nos llama a esta verdad. Él sufrió para rescatarnos del pecado y su santidad se nos ofrece como el único remedio por nuestra condición en el pecado. Una vez más, mis queridos, debemos observar que nuestro destino eterno depende de cómo respondamos a la exhortación de San Pedro. El gran día del Señor se avecina y cómo debemos de andar, de vivir nuestra vida en espera de ese día. Eso es lo que nos importa ahora. El mundo entero necesita ver un testimonio claro de la gracia de Dios como su poder transformador. Si nuestra vida todavía no demuestra el poder de esa gracia, debemos de preguntar no solo el por qué, sino más bien, ¿qué quieres hacer en mí, Señor? Para que pueda vivir así, para agradarte a ti y para dar un testimonio transparente y honesto de tu gracia. Esta es la vida en la santidad que Cristo ofrece y provee, que tanto hace falta hoy día. En tu vida y en la vida en la iglesia, así es. Que Dios te bendiga ricamente. Soy tu hermano en Cristo, Leroy Lindsay. Te espero en la próxima sesión, Dios mediante. Amén.